¿Qué le parece? Vamos a Primera de Tesalonicenses 5:23. Let's go to 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Vamos a meditar ahí la palabra del Señor, como les dije la semana pasada. And we're going to meditate on the word of God, like I said to Y you last week. vamos a seguir ahí una secuencia de mensajes basados en este versículo. And we're going to go through a sequence of passages here. Y tengo algunas notas ahí, pero me voy a dejar guiar por el Espíritu Santo. I have a few notes written down, but I'm going to be guided by the Holy Spirit. Porque la verdad es que cuando uno tantos años estudiando la palabra de Dios, Dios le va revelando cosas. Because the truth is, as you study the word of God for years, God Okay. reveals things to you. Y cuando la palabra de Dios dice que nosotros, si estamos empapados de la palabra de Dios, The word of God, if we are full of the word of God, si conocemos la palabra de Dios, if we know the word of God, si la experimentamos en nuestra vida, if we experience it in our entonces lives, cuando nosotros hablemos, then when we speak, el Espíritu the Santo Holy Spirit va a traer palabra will bring words a nosotros y va a empezar a to hablar. us and we'll start to speak. Y si usted viene en esta mañana con deseos de recibir And if you've come this morning with a desire to y receive, trae los oídos atentos, and you have your ears attentive, esos oídos espirituales que necesitamos tener bien abiertos those spiritual ears that we need to have on, para que Dios nos hable, for God to speak to us, Dios lo va a hacer. God will do it. Porque Dios se agrada Because God is pleased de aquellos que están listos para of escuchar those su voz. that are ready to hear His voice. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. And the very God of peace will sanctify you completely. Y todo vuestro ser, And all your being, espíritu, spirit, alma y soul, cuerpo, and body, sea guardado irreprensible be preserved blameless para la venida de nuestro Señor Jesucristo. at the coming of our Lord Jesus Christ. Entre paréntesis, el arrebatamiento. The rapture. ¿Ok? Y fiel es el que os llama, el cual también lo hará. He who calls you is faithful, who also will do it. Amén. Amen. Y todo vuestro ser, Now, all your being, espíritu. spirit, ¿Ok? Los seres humanos, the human being, nuestro ser, que es el being, el ser, we the beings, está compuesto de tres elementos que son is made up of three elements, which are espíritu, the spirit, alma the soul, y cuerpo. and the body. Cada uno tiene una función separada And every one of them have a different function, y fundamental and that's necessary en esta vida que nosotros estamos caminando por los años que sean. in this life that we live for how many years we are here. Si una de las tres nos falla, If one of the three fail, nos morimos we die o nos volvemos locos. or we become crazy. Si el alma nos falla, If the soul fails que us, tiene que ver con nuestra mente, which has to do with our mind, our pensamientos, thoughts, nuestro intelecto, our intellect, nuestra voluntad, our will, entonces quedamos completamente a la deriva. then we are completely broken down. Y por eso es que hoy día, And that's why today, en Australia y en el mundo in entero, Australia, throughout the whole world, tenemos tanta gente mentalmente we desbalanceada. have so many mentally unbalanced people. Porque el problema Because the problem tiene que ver con el alma, has to do with your soul, no con el espíritu. not with the spirit. Pero eso viene el próximo domingo. That's coming next Sunday. El espíritu The spirit que está hablando la Sagrada Escritura aquí, that the scriptures are speaking a about través del here apóstol Pablo, through the Apostle Paul no es el Espíritu Santo, is not the Holy Spirit. ¿ok? No es el Espíritu It's not the Santo, Holy Spirit. es el espíritu humano, It's a human spirit, el espíritu de vida the spirit del of life ser humano. of the human being. Y esto Dios And this God nos los dio allá en el huerto del Edén. gave it to us in the Garden of Eden Cuando Adán y Eva fueron when creados, Adam and Eve were created. usted sabe la historia, You know the que story. hizo un muñequito de barro, He became Y- y- of clay, pero estaba but sin vida, estaba muerto, it was without life. era inerte. No se movía, it no was tenía nada, lifeless, had nothing, no tenía sentimiento, no tenía had pensamiento, no no tenía thoughts, nada. had nothing. Entonces la palabra de Dios que Dios sopló sobre él aliento de vida. But the word of God says that God breathed the breath of life into Y him. cuando hizo, And when he breathed into that person, entonces Adán fue un hombre viviente. then Adam became alive. Y hay otra cosa más que le dio ahí en el huerto del Edén. There's another thing that he received in the Garden of Le Eden. dio una naturaleza humana He gave him a human nature y también una naturaleza divina. and also a divine nature. Dos naturalezas. Two natures. En la naturaleza humana, In the human nature, Él le dio lo que es humano, he gave him what's human, la semejanza que Él tuvo de Dios. the likeness of God. Entonces, Él podía ver, So he could see, Él podía he moverse, could move, Él podía adorar, he could worship, Él podía he cantar, could sing,
y muchas otras cosas que hace un ser humano. and many other things that the human being does. Y su naturaleza humana en ese And momento the human nature in that moment era perfecta. was perfect. Él no se enfermaba, He didn't get sick. él no He sufría, didn't suffer. él no tenía nada ahí en el huerto del He Edén had nothing of those problems in the que le Garden of Eden amargara la vida. that will make his life Eso miserable. vino después que se casó. That came after he Pero- got married. Esa me salió ahora. Denle un aplauso al Señor. ¡Wow! Está buena. No se me enojen las hermanas. Mire, yo veo unas hermanas ahí abajo. Ladies, No. don't get angry with me. Tranquilas, cálmense. Si es el día del Padre hoy día. It's a Father's Day today. Y entonces, con esa naturaleza humana, So with that human nature, él recibió la naturaleza divina. he received the divine nature, Que la naturaleza and the divina divine le nature daba la capacidad a él gave him the para capacity conectarse personalmente con to Dios. connect Aleluya. himself personally with God. ¡Wow! Esa naturaleza divina That divine nature le daba a él gave la him capacidad the capacity de ver a Dios cara a cara. to ¿Quién dice amén? see God face to face. Amén. Esa naturaleza divina That divine nature lo capacitó a él equipped him para poder hablar con Dios. to be able to speak with God. Pero, y vamos a ir rápido porque los padres tienen hambre, muchachos. We're going to go quickly because the fathers are hungry today. Pero, usted But- sabe la historia. You know the story. Vino la serpiente, The snake came, lo tentó tempted them, y cayó. and they fell. No le echemos la culpa a la esposa, fue la serpiente. Let's not blame the wife, but the snake. ¿Ok? ¿Y qué pasó entonces? So what happened then? Inmediatamente, Immediately, Adán y Eva Adam and Eve perdieron la naturaleza divina. lost their divine nature. ¿Estaría de acuerdo conmigo? Do you agree with me? La comunión con Dios quedó rota. The fellowship with God was Y broken. sucedió lo que se llama la muerte espiritual. And what happened was spiritual death. La muerte espiritual no es dejar de existir. Spiritual death is not stop existing. La muerte espiritual significa que hemos sido separados Spiritual death means we have been de la separated comunión con Dios. from the fellowship with God. Porque la muerte es separación. Because death is separation. Entonces cuando Adán y Eva So pecaron, when Adam and Eve sinned, ya no hubo más comunión there con was Dios. no fellowship with God. No podían tener comunión con Dios. They could not have fellowship No with podían God. adorar a Dios They couldn't worship porque God había pecado en because there ellos. was sin in them. Y cuando hay pecado, And when there's sin, lo que hemos venido hablando esta mañana, what we have spoken this Dios morning, no es God, que nos elimina del todo, it's not that He eliminates us all, pero queda la comunión rota. but the fellowship is broken. Y Dios espera. And Estamos God hablando ahora de is la iglesia. waiting. We're speaking about the Del church cuerpo de now. Cristo. Espera, espera, He espera, waits espera. and waits and waits Espera hasta que nos arrepentimos until y we venimos a Él. repent and we come to Him. Y nuevamente hay una comunión And con then Él. there's fellowship Pero- once again. Si nosotros no nos arrepentimos But if we don't repent y continuamos cayendo hacia abajo, and we continue falling down, continuamos yendo resbalándonos hacia al precipicio, we keep sliding down the cliff al abismo, to the abyss donde está el diablo mismo, where the devil is, wow, donde está Satanás. where Satan is. Entonces llega el momento Then the moment comes que la persona ya no tiene that the person no longer has oportunidad para el arrepentimiento. An Escuche opportunity bien, an opportunity no for tiene. repentance. ¿Por qué? Porque Dios no le quiere dar una oportunidad. No, Why? Because God doesn't want to give you an opportunity. es No. sencillamente It's simply porque el hombre o la mujer o el joven because a man, a woman, the young ha person endurecido de tal manera su corazón have hardened their heart so much que Dios sabe that God knows que no va a regresar más. that they won't turn back. Entonces, Then, cuando Adán y Eva pecaron, when Adam and Eve sinned, se cortó la comunión con Dios. the fellowship with God was broken. Y exactamente lo que estamos pasando hoy día. And it's exactly what El we're going mundo through entero today. está bajo el maligno. The world today is under the curse. El mundo entero está bajo condenación. The world today is under Por eso condemnation. es que hay tantos divorcios. That's why there's so much Por eso es que hay divorce, tanta separación. so much separation, Por eso es que hay tanta rebeldía entre los padres con los hijos so much rebellion between the parents and children, y los hijos con los and padres. the children with parents. Por eso es que hay tanta indiferencia en el mundo. That's why there's so much indifference in this Por world. eso es que hay tanta pobreza en el mundo. That's why there's so much poverty in Por this eso es que hay world. tanto robo en el mundo. There's so much stealing in this world. Por eso es que hay tanto asesinato en el mundo. That's why there's so many murders in this world. Por eso es que hay tanta maldad en el mundo. That's why there's so much wickedness Porque in this world. Dios Because God ya no está en los negocios del mundo. is not in the business of the world. Satanás Satan es el príncipe de las tinieblas is the prince of darkness y es el príncipe de este mundo. and he's the prince of this world. Y todos los que están fuera de la iglesia del And Señor, all those who are outside the church of the Lord, no de esta iglesia,
Not this En church, primer lugar. first of all. Aquí puede haber gente que está aquí en la iglesia adentro, There can be people in this church, pero está perdida en sus delitos y en sus but pecados. they can still be lost in ¿Me the sin and entiende? trespass. Do you Estoy hablando de understand? la iglesia de Jesucristo. I'm talking about the church of La iglesia de Jesus. que Cristo compró con su propia sangre en la cruz del Calvario. The church that Jesus bought with the price of blood on the cross of Calvary. Hechos 20:28. Acts 20, verse Él la compró, 28. no el pastor, no ninguna organización religiosa. He bought it, not the pastor or any religious organization. Cristo es el dueño de la iglesia. Jesus owns the church. Él la compró He bought it para tener una iglesia preciosa, to have a precious para church. tener una iglesia sin mancha y sin A church arruga, without blemish and without que le wrinkles. está alabando y le está Who are adorando praising Him, y worshiping está Him, clamando. and crying out to Him. Entonces el mundo So then the world está en las is tinieblas, in darkness, está perdido. is lost. Pero ¿qué es de la iglesia? What about the church? ¿Qué es de la congregación? ¿Qué es de la iglesia del Señor Jesucristo? What about ¿Cómo estamos? The church of Jesus, how are we? ¿Cómo está la iglesia? How is the church? Se decía que nos echáramos una examinadita y eso es lo que el cristiano tiene que hacer. And brother said before, we need to examine ourselves. And that's what Nosotros no we hemos need sido to do. llamados a examinar a nadie aquí. We haven't been called to examine anyone Eso else lo hacen los here. doctores en el hospital. The doctors do that in the Pero hospital. usted no es un doctor ni yo tampoco. But you're not a doctor, neither am La I. palabra de Dios nos recomienda The word of God que el recommends to examen us. tiene que ser hacia adentro. The examen has to be Hacia nosotros inside, mismos. to ourselves. ¿Ok? Entonces, en primer So lugar, first of all, sabemos que después entra disciplina y todas esas cosas, pero eso es otra cosa. we know that there's discipline and all that. That's another topic. Estoy hablando de nuestra vida, I'm nuestra talking about relación con Dios. Our life, our relationship with God. ¿Cuántos de los que están aquí How many here muchas veces se han enfriado, many times have grown han cold, criticado, have han criticized, murmurado, have murmured? porque está revisando la vida de otros creyentes y Because no la de ellos mismos? They've been examining someone else's life and not yourself. Amén, Amen. amén. Entonces, la comunión con Dios se cortó. So the fellowship with God was La broken. naturaleza divina fue retirada. The divine nature was Y quedó retired. la naturaleza humana And the human nature was left. y se agregó otra naturaleza al hombre And y a la another- mujer. Another nature was added to the human Y being. se llama And it's called la naturaleza pecaminosa. the sinful nature. ¿Ok? Pero, But, gloria a Dios, aleluya. glory to God, Jesucristo vino Jesus came para deshacer las obras del diablo. to break Gloria a down the Dios. works of the devil. Aleluya, no le da gozo Doesn't eso. that give you joy? Aleluya. Ay, gloria a Dios. Glory to God. A eso vino Cristo Jesús. That's why Jesus A came, deshacer las obras del to diablo. break down the works of Si the usted en devil. esta mañana está engañado If you are this morning y está deceived haciendo alguna obra del diablo, and you're doing a work of the Jesucristo devil, está aquí Jesus is para here deshacer toda obra del diablo, break down aleluya, all work of the y para devil, limpiarnos de todo and to pecado, cleanse us from de all toda sin, maldad, of all wickedness, aleluya, y dejarnos nuevamente and leave us once en again comunión íntima con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. in an intimate relationship with the Father, Son, and the Holy Spirit. Está bueno esto. Wow. This is good. This is good. La naturaleza divina The divine fue nature quitada y se taken, introdujo la naturaleza pecaminosa. and the sinful nature came in. Y fíjese, tan fuerte fue esta naturaleza pecaminosa y el pecado, And so great was his sinful que nature. en Génesis capítulo 9 In Genesis chapter ya 9, encontramos al hombre there we find man completamente envuelto en las tinieblas, en la maldad, en el pecado, completely given over to wickedness and darkness, en la rebelión contra Dios. in rebellion towards God. Porque no déjeme decirle que toda rebelión Because let me tell you that all rebellion comienza con la rebelión a Dios. starts with a rebellion with God. Si un hijo está rebelando contra su padre, primero se rebeló a Dios. If a child is rebelling against their parent, Y they've ahora rebelled estamos, against estamos God. hablando dentro de la iglesia. Estamos hablando dentro de la iglesia. We're speaking about inside the church. Si un hijo If se a child rebela contra su padre en la iglesia o que es cristiano, Rebels against their parent in the church, es porque primero it's because first of se ha all, rebelado contra they have Dios. rebelled against Quizás no God. lo sabe, Maybe you don't know it, quizás no se ha dado cuenta, haven't realized. pero esa es la verdad pura. but that's the pure truth. Se ha rebelado contra Dios. You've rebelled against God. Y toda reconciliación entre los padres y los hijos. And all reconciliation between the Y toda parents and the reconciliación children. verdadera entre un esposo y una esposa. And all true reconciliation between a husband and a Y wife. toda relación verdadera restaurada entre la familia. And true reconciliation between a family Comienza starts con un arrepentimiento genuino y with a- verdadero en el corazón a genuine and true repentance of our heart y reconocer and que recognizing hemos pecado that contra we have Dios. sinned against God. Toda rebelión en la iglesia. All rebellion in church. Toda persona que se levanta contra el pastor en la iglesia All person who rises up Contra los against the líderes. pastor or the leaders es una persona que en primer lugar is a person, first of all, se ha rebelado contra that Dios. rebelled against God. Si usted no lo cree, If you don't believe it,
Así es. That's how it is. Toda rebelión, All ya rebellion, sea en el matrimonio, whether it's in marriage, en la familia in con los hijos, los padres, your family with the children and en la parents, sociedad, in en society, el trabajo, at work, en la iglesia, at church, comienza starts con rebelarse contra Dios, with rebelling against God, alejarse de Dios. leaving God. Y toda solución And all solution comienza starts cuando nos estamos acercando a Dios, when we draw near to God. porque Dios quiere nuestra bendición. Because God wants our blessing. El Dios que usted y yo servimos The God that you and I es un serve Dios de bendición, is a God of aleluya. blessing. Es un Dios de is propósito, a God of es purpose. un Dios de prosperidad Is a para God su pueblo, of para su prosperity iglesia. for His church. Él es el que nos sana He heals de us nuestras enfermedades emocionales, of our emotional que sickness. es lo que trae todos esos problemas Is what de brings all your rebelión en problems nuestros hogares, en nuestras familias. of rebellion at home and your Tiene que ver family. con, bueno, después lo vemos el domingo eso, pero hoy día estamos hablando de... Today we're Spirit. speaking about our spirit. Así que Dios en el huerto del Edén puso espíritu de vida. So in the Garden of Eden, God gave a No spirit tiene of nada que ver life. con el Espíritu Santo. It has nothing to do with the Holy Spirit. Es nuestro espíritu, el It's espíritu humano. Our spirit, the human spirit. Entonces, ese espíritu, la relación con el Señor se cortó So that relationship with the Lord was broken y murió, si podíamos usar esa palabra. and He died. Cuando Cristo viene ahora, When Jesus comes si now, usted lee el capítulo 16 de Primera de Corintios, if you read chapter 16 of 1 el Corinthians, apóstol Pablo lo explica, pero de una forma the extraordinaria. Apostle Paul explains in an extraordinary manner, Habla del primer Adán speaks about the first Adam y habla del segundo Adán. and the second Adam. ¿Ok? Si usted quiere ir a su casa a estudiarlo, estúdialo, porque If yo you no se lo voy a dar. want to go home to study it, study Ya it. salí de mi responsabilidad, le di el versículo. Entonces, cuando Cristo viene, When Jesus comes, viene con un propósito a este mundo. He comes with a purpose for this Él world. viene con un proyecto. He comes with a Él project. viene con un He plan. comes with a plan. Y ese plan es, And that plan ha is, sido programado desde la it's eternidad. been programmed from eternity. Y ahora Cristo ya está aquí. And now Jesus Hace is 2000 here, años atrás. 2,000 years ago. Está caminando por Jerusalén, He's walking through por Jerusalem, Judea, by por Judea, Nazaret, and por Nazareth, todo ese hermoso y precioso, por esa preciosa tierra del pueblo de Israel, el pueblo que Dios escogió. with that precious region of Israel that God had chosen. Ningún otro pueblo de las naciones fue escogido, No other people in the world was chosen, pero Israel but Israel fue el pueblo escogido was de the Dios. chosen people of God. Entonces cuando Cristo Jesús viene So when Jesus comes, y termina su ministerio terrenal, finishes His earthly ministry, llega al sacrificio, the sacrifice comes, lo ponen en la cruz, they put Him on the cross. a la última hora, On the last hour, Él dice, He says, consumado es, it is finished, y lanza el último suspiro and gives His last breath of life, y muere. and He dies. Él murió físicamente, He died physically. ¿ok? Físicamente. Physically, Él he no died. murió espiritualmente, He didn't die spiritually, porque el espíritu no muere. because the spirit does not die. Dice Dios que Él ha puesto espíritu eterno en nosotros, God says that He has put eternal spirit in y no us, solamente en la iglesia, and not just in the en los church, hijos de Dios, the children en of todo el God, mundo. but the whole world. Todo el mundo tiene un espíritu eterno. Everyone has an eternal spirit. Eso quiere decir que los creyentes y los incrédulos This means the believers and unbelievers vivirán por toda la eternidad. will live for all of Los eternity. que no creen en Cristo Jesús Those that don't believe in pasarán su Jesus eternidad will have their en el eternity infierno, in hell, haciéndole compañía a Satanás y sus demonios being with Satan and his por demons toda la eternidad. for all of Y eternity. los que creen a Cristo Jesús And those that believe in y lo Jesus que Él hizo en la cruz del and what He did Calvario on the cross of Calvary pasarán toda la will eternidad spend all of en su eternity presencia, in His presence, gozándose y rejoicing alabando and por praising todos los siglos de los for- siglos. Amén. forever and ever. Amen. Aleluya. Ah. Tengo cansado ya. ¿Cansado? Muy rápido, ok. Ay, si es que eso me corta. ¿Entiende? Cristo Jesús dice consumado es. Jesus said it's finished. ¿Qué quiere decir con esto? What does this mean? Está hecho. It's done. No hay nada más que hacer. There's nothing else to do. ¿Ves? Y este es el problema del mundo. Este es el problema con el mundo. There's the problem with the world. Satanás Satan trata de engañar a la gente tries to deceive people y al mundo religioso, and the religious world, porque la religión no salva. because religion doesn't La save. religión te lleva más y más al The infierno. religion takes you Lo que more and more te to salva es hell. lo que Cristo Jesús hizo en la cruz What del saves Calvario. you is what Jesus did on the Amén. cross of Calvary. Amén, eso es lo que nos salva. That's what saves Y us. después nosotros andamos y vivimos y That actuamos we walk and act and conduct como hijos de ourselves Dios. as children of God, santos, holy, puros, pure, íntegros, integral para la gloria de su for the glory nombre. of His name. Y luchamos y tratamos de vivir And we fight and battle to live una vida que agrade a nuestro a Dios. life that pleases our No que God, agrade al pastor, not to please the no que pastor, agrade a mi hermano Ricardo, a los ancianos, not to a please Johnny, Brother Ricardo or Johnny, sino que agrade a but to Dios en please primer lugar. God first of all. ¿Sabe por qué? You know why? Porque si usted agrada a Dios, Because if you please God, usted va a agradar a su hermano. You're going to please your brother and Aleluya. sister. Aleluya, no le da gozo eso. Doesn't that give you joy? Entonces,
Cristo Jesús dice consumado es. So Jesus said it is finished. Y no hay nada más que hacer. There's nothing more to do. El evangelio está predicado The ahora gospel is being preached now a todas las naciones. through all the nations. Entonces, cuando nosotros estábamos sin Cristo, So when we were without Christ, estábamos en un estado muy miserable. we're in a very miserable way. Andábamos echando peste. We smelt and stunk. Estábamos de mal olor We didn't smell very good porque estábamos muertos because we were dead en nuestros delitos y in en our nuestros sin pecados. and our trespass. Y si usted se para al lado de una persona muerta por 3 días, And if you stand beside a person that has Que been tenga dead for 3 4 days días, or 4 days yo le dead, digo que empieza a echar un olor increíblemente feo. I tell you, they start to smell really Yo he bad. estado ahí, yo lo sé. I've been there and I know it. Hermanos, es un olor increíblemente fétido. It's horrible smell. No importa cuánta colonia o perfume le tiren a ese muerto, No matter how much cologne or perfume you put on that body, igual huele mal. they still stink. Y no importa cuánta religión nosotros nos tiremos encima. No matter how much religion we put in Si no ourselves, somos salvos, if we're not saved, de acuerdo al evangelio de nuestro according to Señor the gospel Jesucristo, of our Lord Jesus, igual andamos echando peste por todas partes. we still Aleluya. stink everywhere. Entonces, la palabra de Dios dice en Efesios 2. So the word of God says in Ephesians 2, Mire, escuche esto. listen to this. Y Él, Jesucristo. And he, Jesus, Porque antes está hablando del espíritu de sabiduría y revelación. speaking about wisdom and En revelation, el versículo 15. verse 15. Y fíjese que no está hablando del Espíritu Santo cuando está hablando de sabiduría. And he's not speaking about the Holy Spirit when he speaks about wisdom. El espíritu de sabiduría The spirit of wisdom es un espíritu bueno. is a good spirit. No es el Espíritu Santo, pero es un espíritu, es una inclinación It's not the Holy Spirit, but it's an que a nosotros inclination nos da sabiduría. that gives us wisdom. Es lo mismo que los demonios. The same as the Fíjese, demons. Satanás tiene sus demonios Satan has his que demons. trabajan. Él es el jefe, He is the boss, pero tiene espíritus que trabajan y hacen la vida imposible para la gente. but he has spirits that goes and attacks the people's El lives. Espíritu Santo The Holy Spirit es un solo espíritu. is just one Es el spirit. Espíritu Santo, no hay más. It's the Holy Spirit, that's it. Pero nosotros But we tenemos espíritus have a de spirit. de sabiduría. Of Dios nos da wisdom. ese espíritu, ese conocimiento. He gives us that ¿Ok? Y knowledge. quizá usted nunca escuchó esto, pero esto lo he recibido yo de la palabra y se lo enseño. Maybe you've never heard this, Y but si- God reveals it to me and I'm ¿Ok? teaching you. Y si usted quiere, búsquelo, lo tomemos como una doctrina. And if you want, you can study it. Let's not take it as a Estoy doctrine. enseñando lo que yo he sentido en cuanto he estado meditando en este pasaje. I'm teaching you what I have learned studying this Y passage. el Espíritu Santo, And the Holy Spirit entonces a nosotros, then to us nos habla. speaks to us. Escúcheme bien, por Listen favor. to me Nos carefully. habla a través de la palabra. Speaks to us through the word. Escuche. Listen, El Espíritu Santo the Holy Spirit no necesita palabra de Dios. doesn't need a word of God. ¡Wow! ¿Me escuchó? Did you hear me? Se le abrieron el Espíritu The Santo, Holy Spirit, Dios, God, no necesita palabra de Dios. doesn't need the word of God. Porque Él es la palabra. He is the Santa word. la palabra. ¡Aleluya! ¿De dónde saca estas cosas este San Martín? Where does this person take these things from? Dios. God. El Espíritu Santo no necesita palabra. The Holy Spirit doesn't need the word. El que necesita palabra es nuestro espíritu. He who needs the word is our spirit. Amén. ¿Cómo está, hermano? How are ¿Cómo you? estamos? ¿Deseosos de escuchar la Are palabra de Dios? are we wanting to hear the word of El God? Espíritu Santo no necesita palabra de Dios. The Holy Spirit doesn't need the word from God. Su espíritu y mi espíritu la necesitamos. Your spirit, my spirit needs it. Y cuando nosotros llenamos nuestro espíritu con la palabra de Dios, And when we fill our spirit with the word of viene el God, Espíritu Santo the Holy Spirit y comes nos empieza a revelar cosas and starts to reveal que things nosotros no teníamos ni idea. that we had no idea about. ¿Cómo es posible que una persona aquí que lleva 3 o 4 años How is it possible that a person here for 3 or 4 years sepa ahora tantas cosas que antes no tenía ni idea? knows so many things that before they had no clue Es about? porque el Espíritu Santo It's because the Holy usa Spirit esa palabra que usted ha ido leyendo uses that word that you've y been reading deseoso de obedecerla and desiring y to de obey it obedecerla and y obey de it. obedecerla y Dios empieza a abrirle su mente. ¡Clama a mí! And God starts to bless you and He says, ¡Clama a "Cry mí! out Y to yo te me responderé. and I shall answer you Y te enseñaré cosas and grandes y teach you ocultas great and hidden que things tú y yo no that conocemos. you and I do not know." Jeremías 33:3. Jeremiah 33:3. Entonces, Therefore, cuando nosotros nacemos de nuevo, when we're born again, entonces nuestro espíritu our spirit se conecta con el Espíritu Santo o al revés. connects with the Holy Spirit or the other way El around. Espíritu Santo se conecta con nuestro The espíritu Holy Spirit connects with our y se spirit, produce lo que se llama el nuevo nacimiento. and what is produced is the new birth. Entonces, Efesios 2:1 adelante, hasta el 5 quizás. So Ephesians chapter 2 verse 1 to 5. Y Él os dio vida a vosotros. And He made alive. ¿Quiénes son esos vosotros? Who is those He? Los hijos de Dios. La iglesia The church. verdadera. The true church. ¿Ok? Dice,
cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, who were dead in trespasses and sins, antes de conocer a Cristo before you met y Jesus arrepentirse de sus and, pecados, and repent of your sin. usted era un cadáver. You were just a yo body, también. and me as well. Imagínense la peste que echábamos. Can you imagine how stinky we were? 40 años muertos, 40 years dead, 30 años muertos, 30 years dead, 10. 10. Donde quiera que anduviera me andaba dando mal olor. Wherever we went, we stunk. Pero gloria a Dios, But glory to God que ahora that now Él nos dio vida. He gave us life, Y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, in which you once walked according siguiendo la corriente de este to mundo, the course of this world, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who works in the sons of disobedience. Hay un espíritu de desobediencia. There is a spirit of disobedience. No es el diablo en primer lugar, It's not the devil, first of all. es la persona que decide ser It's desobediente. the person who decides to be disobedient. Y se le mete ese espíritu de rebelión. The spirit of rebellion comes in Y lo va controlando, y lo va and controls controlando. them. And controls them. Y cada vez lo va metiendo más y más en tinieblas And y then- en oscuridad. Get more and more further into darkness and obscurity. ¿Cómo lo explico, Dios? Entre los cuales también todos nosotros, y se incluye Pablo, Among whom also we, and Paul's included here, vivimos en otro tiempo. all once conducted En los ourselves deseos de nuestra carne. in the lust of our flesh. La carne aquí son pensamientos, The flesh here are thoughts. la concupiscencia. The thoughts. La carne aquí también The flesh here also denota denotes el deseo de agradar a Dios the desire to please por God nuestras propias obras, with our own works, fuera de la outside gracia de Dios the grace of que ha God sido derramada that has been poured por out Cristo Jesús through en Jesus la cruz del on Calvario. the cross of Calvary. Wow. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, Fulfilling the desires of the flesh and of the mind, y éramos por naturaleza and were by nature el pecado sin natural, de la naturaleza pecaminosa. of the sinful nature. ¿Entiendes? Y éramos por naturaleza hijos de ira. Were by nature children of wrath, Lo mismo que todos los demás. just as the others. Lindo. Pero dime. Pero. But, What? Pero. but, Aleluya. Pero Dios, but God, que es rico en misericordia, who is rich in mercy, por su gran amor con que nos amó, because of his great love with which he aún loved us, estando nosotros muertos en pecado. even when we were dead in trespasses, Aquí va a saltar usted de gozo. you're going to jump in. Nos dio vida Made us alive juntamente con Cristo. together with Christ. Por gracia By sois grace, salvos. you have been saved. Y juntamente con Él nos resucitó And raised us up together, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus, Para mostrar en los siglos venideros la abundancia y riqueza de su gracia, to show in the coming ages he might show the exceeding riches of his grace en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. in his kindness toward us in Christ Jesus. Mi Señor, My Lord, mi Salvador, my Savior, mi sanador, my healer, mi libertador, my deliverer, mi my restaurador, restorer. aleluya, todos juntos. all together. ¿Puede decir que ese es el Señor suyo? Can you say that's your Lord? Declárelo, dígalo. Declare it and say. No hay cosa más horrible que para el diablo que escuche There's no more horrible thing for the devil a to un hear. hombre, a una mujer de Dios A man or woman of que God tenga una convicción. that would have a Y conviction. aunque le duela la barriga como me duele a mí ahora And aquí, even though you have a sore tummy like I diga, hurt, my tummy hurts, Dios say God es mi sanador. is my healer. Aleluya. Y con dolor o sin dolor, With or without Él pain, es Dios. He is Aleluya. Amén. Amen. Con dinero o sin dinero, With or without money, Él es mi Dios. He is my God. Con mujeres sin mujer, Él es mi Dios. With a wife or without a Con wife, hijos o He's my sin God. hijos, Él es Dios. With or without Aleluya. children, He is my God. Ay, que mi mamita está allá. Sin mamá, Él es Dios. Without a Aleluya. mom, He is still God. Y sin padre también es Dios. And without a father, He's also Bueno, mi papá se God. fue. Bueno, gracias a Dios que a mi Padre celestial. My Aleluya. dad left to His heavenly Father. Así que Dios, So en God, Jesucristo, in Jesus Christ, nos hace nacer de nuevo makes us born again y nos agrega la naturaleza que habíamos perdido en el huerto del Edén. and gives us back that nature we lost in the Garden of Eden. Aleluya.
la naturaleza the divina. divine nature. Pero no es la misma naturaleza, fíjese, ¿por qué? And it's not the same nature Que that tenía Adán en el huerto del Edén. Adam and Eve had. Porque Adán no tenía la naturaleza pecaminosa Because encima de él. Adam and Eve did not have the sinful nature on top Ahora of them. usted tiene tres naturalezas. Now you have three natures: La humana, human, la naturaleza pecaminosa sinful nature, y la naturaleza divina. and the divine nature. La lucha nuestra. Our battle, Y para eso es que Dios nos ha dejado su and palabra that's why God has left us His y la word, unción del Espíritu the Santo. anointing of the Holy Spirit. El poder del Espíritu The power Santo. of the Por Holy eso Spirit. usted y yo That's why you and I necesitamos ser llenos cada día need to be filled every del day Espíritu Santo of the Holy de Spirit Dios. of God. Usted necesita, You need y it, yo, and I, estar cada día every day, buscando la seek llenura, la the llenura, la filling, llenura, la llenura. infilling. Y eso viene. Yo soy un simplote, ¿ok? I'm a simple man. Yo creo que eso viene I a través believe de ir that obedeciendo, comes obedeciendo la through palabra de Dios. obeying the word of God. ¿Ok? Porque los apóstoles recibieron la llenura en Pentecostés Because the apostles received the infilling in Pentecost, o la unción, or the baptism, pero eso nunca más pasó en ellos. but it never happened Así, again in them like de esa that, manera. in that way. Pero ellos, ya en el capítulo 4 de Hechos, los But apóstoles then in Acts chapter 4, necesitaron ser llenos they need to nuevamente. be filled once again. Eso quiere decir This means que en este mundo, that in this world, donde quiera que wherever vayamos, we go, el vasito se nos va a ir vaciando. the ¿verdad? cup is Va a ir empty, vaciándose. gets empty, Va a ir vaciándose. gets empty. Y su trabajo y mi Your trabajo, work, no your el trabajo job, del Espíritu not Santo the ni job de of the Dios, Holy Spirit of God, es nuestro it's trabajo our job de ir echando agüita, to de ir add echando water, agüita, to add de irlo water, llenando, to fill de it irlo up, llenando. to Cuando fill it usted up. se sienta When you feel que está bajando, that it's going pues down, vaya a la fuente, aleluya. go to the Vaya a la fountain, fuente, go to the vaya a fountain, buscar agua, go and look el for agua water, de Dios, the water of aleluya. God. Porque dice, todos los que tienen sed, venid a mí, He says, aleluya. all those who thirst, come to me. ¿Qué le parece? What do you think? ¿Entiende lo que estoy diciendo, no? Are you understanding what I'm saying? Entonces ahora estamos en más problemas todavía. So we have a bigger problem now. ¿Por qué? Porque tenemos Why? la naturaleza pecaminosa, que We have- muchos dicen que se fue, no se va. We have a sinful nature. Many believe that it leaves. No, it No se doesn't. va. Eso es It una doesn't. enseñanza antibíblica. That's an anti-biblical teaching. Por eso es que usted y yo pasamos cada día pruebas, That's why you and I go through trials every day. luchas, Battles, tentaciones, temptations. problemas. ¿Por qué? Why? Porque la naturaleza Because pecaminosa the sinful está nature todavía is en still nosotros. in us. Pero But usted y yo you and I determinamos quién nos controla. determines who controls us. Amén. Usted y yo You and I determinamos quién nos determine controla. who controls you. Dios nos dio todo. God gave us everything. Hermano, no vaya a buscar ay Dios, santifícame. No, santifiquémonos nosotros, God, dice la oh, Biblia. sanctify me. No, you need to sanctify yourself. Hay personas que oran tan bonito, Señor, aquí estoy, me rindo, santifícame, Señor. People that pray so good lléname and la so- boca. I ¿Entiende? surrender to you and sanctify me and Somos fill my mouth. nosotros. No, it's Él us. ya nos entregó todo, hermano. He gave it all to us. Si usted quiere ser un hijo victorioso, If you want to be a si usted quiere victorious ser un child, esposo glorioso, a glorious si usted quiere ser husband, una esposa hermosa, a beautiful wife, una hija llena de gracia, a child full of grace, llenémonos más let's fill up de ourselves nuestro more Dios. of our Aleluya. God. Pero eso es nuestra decisión. But that's our Es que decision. no le dijo Dios a Josué, Didn't God say to Joshua, mira, look, yo te mando I command you que tú seas valiente to be y strong, que te esfuerces. courageous. Aleluya. ¿Quién tenía que ser valiente? who had to be strong? Josué. Joshua. ¿Y quién tenía que ser esforzado? Who had to be courageous? Josué. Joshua. Dios le había entregado todas las armas God had given him everything. y Cristo le entregó todas las armas en la And cruz del Jesus Calvario. gave us everything Para on the ser cross hombres y of mujeres, Calvary. jóvenes y To señoritas, be men and women, young de people bendición en este mundo. of blessing in this world. De hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, Men and women, young people que Dios pueda plantarse y decirle al diablo, that God can say to the devil, ¿no has considerado a mi joven? have you not considered my young man? A mi joven Félix. A young ¿No man, has Felix? considerado a mi jovencita ahí, Natalia? Have you not considered my young girl there, Mira, Natalia? son Look, jóvenes, they're young, todas las tentaciones que tienen encima, and with all the temptations pero on top of them, but they ellos han determinado they have determined seguir adelante. continue Aleluya. on. Y el diablo viene y nos acusa, And the devil comes to porque accuse él es nuestro us. acusador, He's accuser. Did pero you know abogado that? tenemos. But we have an advocate. Tenemos un defensor We have a defender que nos who defiende defends us. y él nunca ha perdido And he's ningún never ningún lost, juicio. never lost one case. Él ha ganado todos. He has won them all. Ese es mi Señor Jesucristo. That's my Lord. Entonces ahora viene So now he comes, y nos da esa naturaleza divina. gives us that divine nature. Ahora, Now, como tenemos la naturaleza pecaminosa, because we have the sinful nature, no podemos ser iguales que Adán, we can't be the same as en Adam el sentido in the sense de que él veía literalmente a Dios, he saw literally God. escuchaba la voz de Dios, He- literal. He heard the voice of God literally.
Dios lo puede hacer hoy día con algún. Claro que sí. God can do it today, of course. Claro que sí, porque Dios es Dios. Because God is God. Pero Dios ha dejado algo But God has left something. para que usted no anda ciega ni yo tampoco. So you don't walk blind. Y se llama el libro de And it's Dios. called the book of God. Se llama la Biblia. It's called the Bible. Esa que muchas iglesias desprecian hoy The día. ones that many people hate Que today. muchos pastores la tiran por tierra por tener otros libros aquí en los púlpitos. Many pastors throw it on the ground and replace it with other Pero esta es la books. palabra eterna de Dios. But there's the eternal word of God. El cielo y la tierra Heaven pasarán. and earth shall pass, Pero mi palabra but my permanece word para siempre. remains Aleluya. forever. Mi palabra My word es la que permanece para Remains siempre. forever. Aleluya. Hay personas que viven de la experiencia. People that live out of Y experience. gloria a Dios, ojalá que todos tengamos una experiencia nueva en el Señor, personal. And glory to God. I hope we all have personal Pero nuestro experiences with caminar God. cristiano, But our Christian life, nuestra obediencia a Dios, our obedience to no God, tiene que determinarse porque Dios hizo un milagro en mi vida. shouldn't be determined because God did a miracle in my life. Aleluya. Tiene que determinarse Has to por be lo que aquí determined dice Él. by what He Aleluya. says here. ¿Me escuchó? Did you hear me? Porque si no el diablo lo va a zarandear y lo va a hacer tira. Because if not, the devil will come and shake you Usted no about. depende. You don't depend No depende de las on the circunstancias. circumstances. Usted no depende You don't depend de los milagros. on the miracles. Usted depende You depend de la palabra del on the word of Todopoderoso. God. Aleluya. Amén. Amen. Gloria a Dios por los milagros. Creemos en los milagros. Thank God for the miracles. Y We aquí han believe, pasado milagros grandes. and great miracles have Grandes happened here. milagros. Great miracles. Muchas veces yo no digo nada porque la gente muchas veces toma las cosas de los milagros como algo a que aferrarse. Many times I don't mention it here because many people grab onto those miracles. Y los milagros no son para que nos aferremos. And the miracles aren't to be grabbed onto. Son para que experimentemos la bendición de Dios en nuestra vida. They're to experience the blessings of God in our lives. Pero esto es lo que usted tiene que aferrarse. But this is what you need to grab Porque en los onto momentos in difíciles, the difficult en los moments, momentos de la prueba, in the moments of en los trial, momentos de la aflicción, moment of el affliction. milagro no lo va a ayudar a usted. The miracle's not going Le to va a help ayudar you. la palabra de Dios que dice, The word of God will help yo you. estoy contigo todos los días hasta el I fin am del with mundo. you every day Aleluya. to the end of the world. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me I can fortalece. do all things through Christ Mi Jesus who Dios pues strengthens me. suplirá todas mis And God necesidades shall supply all my conforme a needs sus riquezas en gloria according to His riches en and glory Cristo Jesús, in mi Christ Señor. Jesus, my Lord. Y a los que aman a Dios, And those that love God, todas las cosas le ayudan a all bien. things work Aleluya. together for good. Wow. Entonces ahora So now, tenemos la naturaleza humana, we're the human nature, esto which is this. es lo humano, después vamos a hablar del cuerpo que es lo humano. Later on, we'll speak about the body. ¿Ok? Tenemos la naturaleza divina We have the divine nature y pecaminosa. and the sinful nature. La pecaminosa, como dije, no se va cuando nos convertimos. The sinful nature does not leave us when we are Al saved. contrario, On the va a contrary, tratar it will de try arruinarnos la vida. and ruin our lives. Y el espíritu, por la palabra que nosotros tenemos en nuestro espíritu, And the Spirit, through the word that we have in our spirit, va a tratar will try de darnos la to victoria. give us the victory. Mire, se lo muestro. I can show you. Gálatas, Galatians. ¿ok? Capítulo 5, versículo 16. Y estamos terminando para los que tienen hambre, no se preocupen. Chapter 5, verse 16. Digo pues, dice s- Pablo, I say then, Paul a los speaking Gálatas, to the Galatians, andad en el espíritu. walk in the Spirit. ¿A qué espíritu se refiere aquí? What Spirit does he refer to here? No a su espíritu, Not your al spirit. Espíritu Santo. But the Holy Spirit. Andad en el espíritu. Walk ¿Qué significa esto? In the Spirit, what does this Yo hice un mean? estudio sobre andar en el espíritu, I did a study about walking in the vivir en el Spirit, espíritu living in the y Spirit, ser guiado por el and be espíritu. guided by the Tres Spirit. cosas completamente diferentes. Three completely Y a lo different mejor un things. día lo va a predicar, One day I'll preach it. pero el mismo espíritu, But el it's the Espíritu same. Santo. Aquí está hablando del Espíritu Santo de Dios. He's speaking of the Holy Spirit of God here. Y dice, andad en el espíritu Walk in the y Spirit, no satisfagáis los deseos de la and carne. you shall not fulfill the lust of the flesh. En otras palabras, la naturaleza In other words, pecaminosa. the sinful nature. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. For the flesh lusts against the Spirit. Los deseos de la naturaleza The pecaminosa desires of the sinful nature es en contra de la naturaleza divina, is against the divine nature, que es la vida que Dios nos da ahora. which is the life that God has given us Cuando el now. Espíritu Santo revive nuestro espíritu When the Holy Spirit revives our y spirit, le da vida, lo resucita. He gives it life, revives Ahora, it.
el Espíritu Santo empieza a tener poder en nuestra vida. Now the Holy Spirit starts to have power in our lives De acuerdo a la obediencia y a la sumisión a la palabra de according Dios. to our obedience, submission to the Word of God. No hay otra manera. There's no other way. No lo hay. There is no other way. Si obedecemos la palabra de Dios, If we obey the Word of el God, Espíritu Santo tiene campo para trabajar en nosotros, the Holy Spirit has room to work in us, en nuestro espíritu. in our spirit. Entonces dicen, Then he says, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. and the spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so you do not do the things that you wish. Pero si sois guiados por el Espíritu, But if Espíritu you- Santo, If you are led by the Spirit, the Holy Spirit, no estáis bajo la ley. you are not under the law. Antes dice la carne, ahora Before it dice la says ley. the flesh, now says the Es law. la misma cosa. It's the same thing. Tratar de agradar a Dios por nuestros propios Trying esfuerzos. to please God with our own efforts. Y toda religión enseña eso. All religion teaches this. Los sabatistas dicen que hay que guardar el sábado. The Seventh Day Adventists say we have to keep the Sabbath. ¿Ok? Los católicos dicen que hay que, no sé, que rezar, que no sé cuántas cosas. The Catholics say we have to Los sacramentos y todas esas cosas que do all ellos the han inventado a sacraments, través de los años. religious instructions. La iglesia católica comenzó original, como dije el otro día, en el año 500 después de Cristo. As I said, the Catholic Church started 500 years after Jesus, Y los musulmanes comenzaron en el año 600 después de Cristo. and the Muslims started 600 years after Jesus. Y usted estudia la historia, como le dije ese domingo. And if you study the history, like I said to you a couple of weeks ago, Los musulmanes fueron inventados por la iglesia the católica. Muslims were created by the Catholic Y Church. esto no lo dice nadie, yo lo digo y me arriesgo un montón aquí. I don't say, no one else says it, but I say it, and I risk saying this. Pero esa es la verdad. But that's the truth. Ellos tienen ese rosario, la cosita, tienen muchas cosas igual. They have the rosary beads like the Catholics, many things that are the same. Entonces el Espíritu Santo So the Holy Spirit nos enseña que ya nosotros no estamos bajo la ley teaches us that we are no longer under the law, o agradar a Dios ¿cómo podríamos decirle? Por las determinaciones or to please God through determining o las ordenanzas the ordinances de una iglesia local. of a local church. Toda, como dijera, ordenanza o mandamientos de la iglesia local, All the commandments or ordinances of a local si church, no tienen que ver con la gracia de Dios, if it has nothing to do with the grace of God, porque tenemos que tener orden, es lógico, we need to have order, of course, pero nosotros, hermanos, no somos salvos por esas cosas. but we're not saved because of these Y things. las hacemos y obedecemos y nos sometemos porque eso es lo que Dios nos manda. We do it and submit to it because that's what God commands us Pero to eso do. usted no lo hace más salvo ni menos salvo, But that doesn't make you more or less saved, ni más perdido ni menos or perdido. more or less lost. Lo que nos salva a nosotros es lo What que saves Cristo us Jesús hizo en la cruz. is what Jesus did on the cross. Y no podemos cansarnos de decir eso. And we can't tire from Y saying usted that. puede decir, siempre está con eso, sí, siempre, y me moriré You declarando. can say, he's always saying the same thing, yes, and I'll die saying El the único same que puede thing. salvarnos The only one that can save es us Cristo Jesús y este is crucificado. Jesus and him crucified, más. nothing more. Y si no tenemos ese And fundamento, if we don't have that foundation, mejor nos vamos a comer papas fritas. it's best to go and eat hot chips. Porque sin ese fundamento nadie Because puede ser salvo. Without that foundation, no one can be saved. Entonces ahí dice que hay una lucha It says that there's a battle, espiritual spiritual y con battle, la naturaleza pecaminosa with the sinful nature que traemos desde que Adán pecó. that we bring from when Adam sinned. Así que el hombre perdió su naturaleza divina, So the human lost his adquirió divine la nature, naturaleza they pecaminosa. acquired the sinful nature. Cuando recibimos a Cristo en nuestro When we corazón, receive Jesus in our heart, la naturaleza divina fue restaurada the en divine nosotros. nature was restored in Y ahora us. podemos tener comunión con el Padre, el And now Hijo y el Espíritu Santo. We can have fellowship with the Father, Son, and the través de Holy su Spirit palabra, through His Word, de la obediencia y la sumisión which is obedience, submission, y la oración. and prayer. Podemos hablar con nuestro Dios, We can pray with our God. pero personalmente But personally, no lo vamos a ver, we're not going to see a Him no ser que de una unless, forma extraordinaria. in an extraordinary Él lo way, quiere hacer porque para Dios no hay nada He imposible wants to do it. y ahí yo no me meto. Pero tenemos los principios bíblicos, There's nothing impossible for God, and we have de the cómo biblical Dios principles trabaja, of how God cómo Dios works, se mueve. how God moves. Así que hermanos queridos, So, beloved, no sé si expliqué algo de esto, pero hay mucho más que hablar, hay mucho más del Espíritu. there's so much more to say about the Spirit. Y lamentablemente, por el tiempo, Unfortunately, because of time, así que todo vuestro ser, so all your being, ser humano, human being, integral, that's integral, la vida, la existencia, life and existence, viene de Dios. comes from God. Nosotros fuimos una criatura viviente We were a living creature a través del soplo de vida through the breath of life, del Espíritu eterno of the eternal Spirit que Él puso that He put en el corazón o in en the la heart vida del ser humano. of the human being. Y podríamos quizás terminar We could probably finish leyendo algún versículo más reading another verse. en 2 de Pedro 2 Peter 1, 3 y 4. chapter 1, verse 3 and 4. Terminamos con esto, hermano, y espero que usted
le deje esto aquí un saborcito a investigar más, pues usted hágalo. You need to investigate this more No profoundly, se quede solo con lo que le damos aquí. not just what we give you Eso here. lo va a hacer un fracasado That'll make you fail espiritual. in the spirit. ¿eh? Lo va a hacer un fracasado espiritual si usted se queda solamente con lo que recibe acá. You'll fail spiritually if you just keep what you hear here O el día miércoles. or on Wednesday. Usted tiene que estudiar la palabra. You need to study the Tiene que word. escudriñar las You need to escrituras. search the scriptures. No me canso de, hermano, exhortarle a usted. I'm not tiring of exhorting Y you a las iglesias a los que me escuchan alrededor del mundo. to the churches that listen to me throughout the world. Que la iglesia hoy día ha dejado de lado la palabra de But the Dios. church today has left the word of God to one side Y se ha vuelto a la and fábula. they've gone to fables. ¿Me escuchó? Did you hear me? A gente le gusta el espectáculo. People love spectacles. Hay iglesias que solamente dan There espectáculo. are churches that just give spectacles. Y yo tenía, mire, se me olvidó, teníamos un video para ponerle a los papás. I had a video there for Father's Day. Uy, la historia de un... Eso es lo que me estaba diciendo mi Benji. La historia de un padre con un hijo. The story of a father with Y a a lo mejor son. lo ponemos al final, qué sé yo. We para can que put it lo on in vean. the end. Pero se van a quedar con eso y se van a quedar con el mensaje. You're gonna remember that, but not my message. Prepárenlo, por favor, vamos a terminar. Prepare that video, Y please. lo ponemos, Or put it on. porque a lo mejor le puede hablar a algún hijo Because o a maybe algún padre. you can speak to a son or father. ¿Qué versículo dijimos? ¿Qué palabra dijimos? Ok, primera de Pedro, 1 del 3 y el 4. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, perdón. ¿Será segunda de Pedro? ¿No? Ah, sí, segunda de Pedro. Menos mal que no están... ¿Dónde está primera de Pedro? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? Ando más perdido. ¿La tenemos? Have you found it? Mire, léalo con cariño, hermano. Ríase y gócese en el Señor. Read this with laughter. Eso también viene con la nueva naturaleza, ¿sabes? You know, that comes with a new nature. Did you Con la know? naturaleza divina viene el gozo. The divine nature brings joy. Hay tanto que hablar, hermano. So much to speak about. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad no han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, As his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of him who called us by glory and virtue, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. by which have been given to us exceedingly great and precious promises. Escucha, atento, atención, Pay attention. para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. That through these you may be partakers of the divine nature, Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, having escaped the corruption that is the world. esta palabra es continua, estamos huyendo. And this word is continual. We're A causa escaping del pecado o la concupiscencia o de la maldad. through lust. ¿Qué le parece? What do you think? ¿Usted You, ha nacido de nuevo? are you born again? Usted tiene la naturaleza divina. You have divine nature. Su espíritu revivió. Your spirit is alive. Estaba muerto en It was delitos y dead in your pecados. sin and Hoy trespass. día está vivito. Today it's alive. Que Dios le bendiga en esta May mañana. God Esta bless tarde you ya. this morning. Hermano, y this que esta afternoon. palabra, That this word, tómela con el sentido que va, take it with the sense that it goes. aplíquela a su vida y a su corazón. Apply it to your life and Si heart. hay algo que usted cree que no está de acuerdo con la escritura, deséchelo. If there's something that I've said that don't agree with the scripture, let go of it. Aunque yo no creo, anyway. Although I don't believe it has happened. Pero But es bueno escudriñar. it's good to No se search. trague todo lo que sale de aquí así. ¡Bah! Don't swallow everything that comes from here. No, Dios le ha dado a usted inteligencia y God sabiduría has given you intelligence and wisdom para que escudriñe las to escrituras. search the scriptures. Y si lo hacemos, If we do la it, iglesia estará más protegida. church will be protected. Porque lo que nos protege a nosotros Because what protects us no es el pastor, is not the pastor. en primer lugar, First of all, es la palabra de it's the Dios. word of God Y Dios trabajando. and God working us. Amén. Hermano, Amén. ¿qué le parece si nos despedimos, por favor? So let's all Y le damos gracias a Dios y let's thank God. si van a ir a los van a llevar a almorzar, disfruten, If you're going to gócense, go for lunch, y enjoy denle it. gracias a Dios porque estamos en este país Thank God because we're in this country tan precioso, tan libre, that's so free and beautiful. que podemos ir a cualquier lugar sin ningún temor. We can go anywhere without fear. Y gracias, Señor. And thank you, Lord. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of te Jesus, damos gracias we thank por you este precioso
Señor, servicio que hemos tenido. for this precious service La that we've had, adoración, la the Santa worship, Cena. the Holy Communion, Señor, traer los diezmos y las ofrendas, Bring- parte de nuestra adoración. tithes and offering, part of our worship, Escuchar tu palabra, Señor, ungida. hearing your anointed word, Y una iglesia ungida para escuchar tu an palabra. anointed Señor. church to hear your words, Que cada día crezcamos en la gracia that every day we would grow in the grace y en el conocimiento de and the nuestro Señor knowledge Jesucristo. of our Lord Jesus. Bendice a cada matrimonio, cada familia, Bless every family and marriage, cada joven y cada niño. every young person. Si algún joven aquí tiene problemas con sus padres, If any person here has a problem with their Señor, parents, ponemos en ellos gracia we put grace in them para que puedan meditar to meditate y puedan considerar, and consider Señor, hacer las to paces. do peace, have Si hay peace. alguien aquí en la familia que estamos en disputa If algunos there's con otros, anyone here fighting in the family, Señor, que obedezcamos tu palabra, to obey your word, que haya paz en to be nosotros. have peace. En el nombre de Jesús, al salir de este lugar, In the name of Jesus, we leave pero this no tu place, presencia, but not your presence. guárdanos de todo mal. Keep us from all evil. Señor, bendice a los hermanos que van a ir a comer o a disfrutar Bless everyone that's going to go and eat del now Día del Padre. and enjoy Y Father's Day. bendícelos, Señor. And bless them, Lord. Bendice a nuestros hijos, Bless our children, nuestros nietos, our la grandchildren, iglesia en the general, church in y aún a general, nuestra comunidad allá afuera, and even our que community tanto outside, necesitamos de ti that we need so much y of de tu you palabra. and of your word. En el nombre de Jesús In the oramos. name of Jesus, we Y la pray. iglesia del Señor dice And the amén. church says amen. Denle un aplauso grande al Señor, Let's hermano. give God a big hand offering. Aleluya. Que Dios le bendiga. May God bless you.